años, van a salir con sus maestras, ya están preparadas ellas con la lección el día de hoy. Y ustedes van a notar, allá arriba, espérenme por favor en la proyección, si fuera tan amable, allá en social media, solo para informarles acerca de esa lista. Ya que estaremos viendo acerca de Cristo, nuestra fortaleza. Cristo, nuestra fortaleza. Les pedí que se sentaran, pero quiero que busquen en la palabra de Dios el libro de Filipenses. Estamos las últimas 3 semanas, el día de hoy siendo la tercera, hemos estado hablando acerca de versículos ya conocidos de Filipenses. El día de hoy no va a ser la excepción. Estaremos hablando de Cristo, nuestra fortaleza, y me gustaría que vayamos a la palabra de Dios y que vayan abriendo en la palabra de Dios en el capítulo 4. Estaremos viendo el capítulo 4, el versículo 13. Todos, hermanos, de alguna manera hemos sido asignados a llevar a cabo un rol, un llamado especial en nuestras vidas. Todos hemos sido llamados a llevar a cabo diferentes tareas durante el proceso de nuestra vida. Algunos son llamados a ser padres, otros son llamados a ser abuelos y por lo que veo bisabuelos. Es bueno el llamado que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Su servidor a través de los años, hermanos, ha sido llamado a servir en diferentes áreas, diferentes capacidades, desde diseño gráfico, como también en la locución. Trabajé también con casos de asuntos legales en una compañía de automóviles y más adelante también en el campo médico. Muchas otras áreas donde el Señor me ha llamado a servir. Actualmente, hermanos, para mis hijos yo soy su papá, para mi esposa yo soy su esposo, para mi papá yo soy su hijo, y así sucesivamente. Para mis hermanos, obviamente yo soy su hermano. Para muchos de ustedes tengo la bendición de ser su pastor, y también soy hermano de cada uno de ustedes. Cada uno de estos roles han sido asignados para cada uno de nosotros. Es interesante, mis hermanos, cómo es que Cristo, siendo en forma de hombre, se identificó con nosotros en muchas otras áreas. Él siempre cumple sus responsabilidades y nos ofrece ayuda cuando lo necesitamos, cuando clamamos a Él. Él está presente, listo para servir, para ayudarnos. Él es nuestro Redentor, que vino a cautivar, a redimir a todos aquellos que estaban en cautiverio. Él es el sumo sacerdote que ha hecho el sacrificio perfecto. Él es el Rey de Reyes que nos guía y nos lleva finalmente a la conquista. Él es el sacrificio perfecto para nosotros. Él es el buen pastor. Él es el médico de médicos. Él es nuestro proveedor, y ¿sabe qué? También es nuestro amigo. El día de hoy estaremos viendo uno de los roles de Cristo que solo Él puede cumplir. Cristo es nuestra fortaleza. Y antes de adentrarnos en el versículo, el cual estaremos viendo en esta tarde, hermanos, debemos de recordar que el apóstol Pablo, al escribir estas palabras, el apóstol Pablo está utilizando una expresión que va de acuerdo con lo que él vivió, con sus vivencias. Él está escribiendo acerca de lo que él, únicamente él sabe, y cómo es que él ha estado contento a través de estas situaciones de dificultad. Él sabe, como de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, él sabe vivir humildemente, y él sabe cómo tener abundancia. Él sabe cómo navegar en las dificultades, aún en la abundancia como en la necesidad. Nuestro texto el día de hoy, ya lo vieron en la pantalla, se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Y quiero que lo pongamos ahí en la pantalla, por favor, si es tan amable. Dice la palabra de Dios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero que lo digamos todos juntos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te ruego, Dios, que por favor en esta tarde nos hable al corazón de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros. Señor, esta es tu palabra, Padre eterno, y no regresará a ti vacía.
Señor, nos demandarás cuentas de lo que vamos a aprender el día de hoy. Y te ruego, Padre, que por favor abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, que seamos expuestos a esta verdad eterna, mi Dios, y que la pongamos en práctica en nuestra vida diaria. Gracias por mis hermanos, distinguidos amigos que están entre nosotros. Te ruego, Padre, que por favor nos lleves de tu mano en el nombre de Jesús. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe? Antes de continuar, debemos de reconocer primeramente lo que el apóstol Pablo no está diciendo. Lo que el apóstol Pablo no está diciendo. Él no está diciendo que puedes hacer todo lo que te propones hacer en tu mente. Todo lo que está en tu mente lo podrás llevar a cabo. Él no está escribiendo eso. Personalmente hay muchas cosas a las cuales yo no puedo recordar. Hay cosas que mi memoria no me permiten recordar. Les soy honesto y les digo que no soy muy bueno en recordar fechas de cumpleaños, de aniversarios. Todo eso no he sido muy bueno. Yo recuerdo a mi madre, que está con el Señor. Ella tenía una mente privilegiada. Ella se acordaba de los cumpleaños, incluso de la hora cuando ciertas personas habían nacido. Algo muy, para mí, muy que me hacía pensar, wow, ¿cómo es que se acuerda de tantos detalles? Hay personas que se acuerdan de las calles, de los nombres de las calles de nuestros lugares de origen. Cuando éramos pequeños y jugábamos en la calle, algunos de nosotros íbamos a otros vecindarios, pero hay personas que recuerdan los nombres de las calles. Su servidor no es bueno para ello. ¿O qué le parece recordar los números de teléfono? El día de hoy, hermanos, es más complicado recordar los números de teléfono, ya que los tenemos accesibles a la mano en nuestros teléfonos, los teléfonos inteligentes, ¿verdad? Que a veces se muestran más inteligentes que su servidor. Y ya que yo no puedo recordar 732 contactos que tengo en mi teléfono. Pero, ¿qué es esto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Quiere decir que si me propongo en la mente lo podré hacer? ¿Quiere decir que podré memorizar cada uno de los teléfonos que tengo yo en mis contactos? ¿Quiere decir que yo puedo acordarme del nombre de la calle porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quiere decir que puedo jugar baloncesto como lo hace LeBron Johnson o fútbol como lo hace Cristiano Ronaldo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quiere decir que puedo acumular una riqueza como lo ha hecho Elon Musk o como también Jeff Bezos? Entonces, si quiere decir que no existe ningún imposible para mí, entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quiere decir que puedo pintar la Capilla Sixtina como lo hizo Miguel Ángel? ¿O puedo hacer una sinfonía como la Quinta Sinfonía de Beethoven por el simple hecho de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Sabe? Para poder continuar es necesario clarificar que puedo hacer todo aquello que Dios me pide que haga, porque Él es el que me provee la fuerza para llevarlo a cabo. Es decir, puedo hacer todo lo que Dios me ha mandado hacer, no todo lo que yo me proponga en mi mente. Ahora quiero que me sigan aquí. El apóstol Pablo nos recuerda que él puede hacer todo aquello que el Señor le manda hacer. El Señor Jesús, hermanos, a su vez nos recuerda lo siguiente. El Señor Jesús nos recuerda de que hay un origen por medio del cual es que tenemos que ajustarnos. Primeramente el origen. Juan 15:5, la última parte de Juan 15:5 nos recuerda: porque separados de mí nada podéis hacer. Nosotros podemos hacer todo por medio de Cristo. Recuerda, el apóstol Pablo nos dice: puedes hacer todo aquello que Dios te ha dado a hacer. No es por medio de algo místico, no es por medio de algo mágico, no es por medio de recitar estas palabras que por hacerlo constantemente voy a poder jugar los juegos de básquetbol, de fútbol, o quizás a recibir la promoción que yo busco únicamente por recitar estas palabras. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para hacer la obra de Dios nos manda que la hagamos, como dice la letra A, la correcta capacitación. Tenemos que recibir la correcta capacitación. Lo que este versículo nos recuerda es que estamos capacitados para hacer absolutamente cada cosa que está dentro de la voluntad de Dios para nosotros. Cada una de las cosas que va de acuerdo con la voluntad de Dios.
Sabe, en muchas ocasiones tenemos que llegar a la realización de que la voluntad de Dios no es necesariamente lo que se alinea con nuestros pensamientos. No es necesariamente lo que yo espero hacer la voluntad de Dios para mi vida. El hablar de cómo tú puedes asegurar lo mejor de tu vida. Eso es lo que dice un predicador muy conocido, un evangelista de la prosperidad, que dice lo siguiente: tú puedes asegurar lo mejor de tu vida. La mayoría de personas, esto es lo que dice esta persona, la mayoría de personas tienen la tendencia de magnificar sus limitaciones, enfocarse en sus debilidades. Esta persona va más allá diciendo, pero la Escritura lo hace claro: todo le es posible a todos los que creen. Este es un televangelista que habla acerca de la prosperidad, pero escuchen estas palabras. Esto es lo que él dice: todo le es posible a todos los que creen. ¿Sabe? Esto no es la palabra de Dios. Si así fuera, entonces estaríamos llegando a la conclusión de que es suficiente únicamente ponerlo en mi mente y lo voy a lograr. Lo único que tengo que hacer, pastor, es que usted no comprende que lo único que tengo que hacer es ponerlo en mi mente y declararlo. ¿Han escuchado eso en alguna ocasión? ¿Sabe? No es así. Al encontrarnos en el centro de la voluntad de Dios, hermanos, puede que no sepa cómo es que todo esto va a ocurrir. No sé cómo va a ocurrir esto, pastor, pero sé que estoy dentro de la voluntad de Dios. Puede que no tenga un plan para llevarlo a cabo, pero todo tiene que caer dentro de la voluntad de Dios. Y dice, Dios te capacitará para que lo lleves a cabo. Si Dios te manda que tú hagas algo, escuchen bien esto, mis hermanos, el Señor nos dará la capacitación para llevarlo al final. Absolutamente podemos hacer todo lo que el Señor nos manda hacer, siempre y cuando nos fortalezcamos en Cristo en el proceso. En este versículo, hermanos, el cual el apóstol Pablo nos está escribiendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es una varita mágica, hermanos, que declara algo que nosotros nos hemos propuesto, que no va de acuerdo con la voluntad de Dios, y luego le cuestionamos al Señor: ¿qué pasó, Señor? Que no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Permítame hacer el siguiente comentario, hermanos. Por ejemplo, si todo lo que nos propusiéramos en la mente llegara a la conclusión de que lo podemos hacer, ¿ok? Tenemos que llegar a la conclusión esta, de que hay personas que quizás nos podemos llevar bien con ellos, pero que no los toleramos mucho. Pastor, usted sabe bien que yo me llevo bien con todas las personas, pero esta persona nomás la veo y... ¿Sabe? Estos son pensamientos de nuestra mente. Si el Señor nos permitiera llevar a cabo todos los pensamientos de la mente, imagínense qué caos tendríamos. Y sabe, si hay alguien aquí que quizás no le parezca o no se le lleve bien con él, no lo diga en voz alta, porque a lo mejor está sentado enseguida de usted. No, y no volteen a ver a la persona enseguida de usted, hermanos. Pero sabe, es importante entender esto. No es así, no funciona así. ¿Usted cree que si el deseo de nuestra mente la pudiéramos llevar a cabo, hermanos, tendríamos un caos completo? Si usted padece alguna enfermedad, incluso esta sería la manera de sanar. ¿Sabe? He hablado con personas que me dicen: no, pastor, es que yo nomás le declaro la enfermedad y ya con eso estoy sano. Ese puede ser que no sea el plan de Dios para tu vida. Si alguien cuestiona los motivos o sus motivos de por qué hace algo y usted dice: yo tengo la razón, entonces quiere decir que por recitar este versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ya lo declaré, entonces se va a llevar a cabo. No es así, hermanos. Le tengo noticia: la Biblia no dice eso. No todo lo que es mal será cambiado a mi favor. No todo lo que participan en algún tipo de competencia recibirán finalmente el galardón. Pablo utiliza este versículo en el contexto: puedo experimentar todo lo que la vida me lance, puedo hacer todo siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Todo lo podemos hacer en el poder del Espíritu Santo si es demandado por Cristo, si es que el Señor lo ha puesto en nuestro corazón, es porque si es su voluntad, Él proveerá los medios para que nosotros lo podamos hacer. Recuerda lo que el Señor nos pide que hagamos. Recuerda siempre lo que el Señor nos pide que hagamos. Él nos dice que nos regocijemos en todo. Regocijemos en el Señor siempre, dice su palabra.
Y si es así, hermanos, esto quiere decir que cada situación tiene el potencial de que me regocije en el Señor, porque Cristo es la fortaleza de mi vida, siempre y cuando me mantenga en la voluntad de mi Señor. ¿Qué es lo que Cristo le ha pedido que haga a usted? Cuando Cristo es la fuente de nuestra fuerza, entonces le puede pedir hacer todo aquello que le pide que haga, y Él va a proveer todo para usted. Recuerda cuando era niño, permítame ir hacia atrás en mi vida un poco para compartir un poco acerca de esta historia, mis hermanos. Cuando era niño, yo recuerdo que, y a lo mejor ustedes también tienen esta misma experiencia, algunos de ustedes que vivieron en sus países de origen, cuando tenían que ir a una tienda, la tienda de la esquina, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan el abarrotes? ¿Verdad? En mi caso, mis hermanos, yo cuando era pequeño era el abarrotes Lucy. En algunas personas que me están viendo quizás de allá en mi tierra natal de Hermosillo pueden recordar esto. Más adelante era otra abarrotes que se llamaba la gotita de agua, y luego ya vinieron los Oxxos y todo eso que ahora se conocen, ¿verdad? Cada vez que mi mamá me enviaba a la tienda a comprar algo, había un sistema de pago muy interesante que se llamaba la cartera. Algunos de ustedes quizás lo conocen. Era un cartoncito nada más donde le apuntaban lo que le debía por el día. ¿Recuerdan eso? Después, al final de la quincena, se pagaba lo del cartoncito y ya quedaba todo terminado bien. Cuando había dinero, mi mamá me daba 5 pesos y me mandaba que comprara ciertos artículos. En ocasiones me mandaba con 10 pesos y me mandaba que comprara cierta cantidad de artículos. Cuando nos sentíamos ricos, teníamos 20 pesos, íbamos a la tienda y comprábamos algo con esos 20 pesos. Siempre era lo suficiente para comprar lo que mi mamá me pedía que hiciéramos. Siempre me daba el recurso suficiente para comprar aquello que quería mi mamá que le llevara de regreso a casa. No me quedaba ni para un chicle, pero está bien, no hay problema, ¿verdad? Era lo que me daba mi mamá para que trajera lo que me pedía que trajera. Ella siempre entonces nos daba los recursos necesarios. ¿Sabe? Cuando nos ponemos a pensar de esta manera, de la misma manera, Dios, no importa qué tan grande es la lista de lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. ¿Saben qué? El Señor siempre le dará los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Mi mamá nunca me mandaba a la tienda, tráeme esto y lo otro, aquí están 5 pesos, que te vaya bien. Él no hacía eso, me daba los recursos necesarios para poder llevar a cabo aquello que ella me había pedido que hiciera. A veces esperamos diferente de nuestro Dios. Empezamos a creer que Él nos está demandando más de lo que podemos nosotros resistir. Algunas veces pensamos que Dios está pidiendo mucho más de lo que nosotros podemos llevar a cabo. Pastor, es que en muchos de los casos me pide mi Dios que haga más de lo que yo puedo. Déjeme decirle, no necesariamente. Recuerda, Él es el Dios omnipotente. Él es el Dios omnipresente. Él sabe exactamente lo que necesitarás para llevar a cabo aquello que Dios te pone en tu corazón a hacer para la obra y gloria de Dios. Si Dios nos está mandando a hacer esto o lo otro, Él no está diciendo que nos dejará ir sin los recursos necesarios. Él dará los recursos que necesitamos para llevar a cabo aquello que el Señor nos ha mandado a hacer. Este debe ser el patrón de la vida cristiana, mis hermanos. Escuchen bien, si usted es un hijo de Dios, usted reconoce a Cristo como su Salvador, reconozca lo siguiente, que tenemos que vivir de acuerdo con los recursos que Él provee. En muchas ocasiones, pastor, yo le tengo que ayudar a Dios. Tengo que tener 2, 3 trabajos porque Dios ha prometido que va a cumplir por los recursos, pero a veces no me alcanza. ¿Será que no fue la voluntad de Dios para su vida? Y ahora está pagando las consecuencias. Muy silencio aquí, ¿verdad? ¿Será que el Señor no le puso eso en su corazón y usted no lo consultó con Él, pero va y lo consulta con el señor banco? A veces tomamos decisiones que no van de acuerdo a la voluntad de Dios y finalmente nosotros tenemos cargando con los problemas. Pero pastor, yo quiero ir el domingo, quiero ir el miércoles, pero no hay tiempo, tengo mucho trabajo. ¿Usted cree que esa fue la voluntad de Dios para su vida? Cuando el Dios creador del cielo y la tierra se revistió de un cuerpo humano, lo hizo para darnos el ejemplo a seguir. La letra B, el ejemplo a seguir.
El ejemplo a seguir al enseñarnos la grandeza de su fuerza. Dios quiere enseñarnos la grandeza de su fuerza. Y sabe, recuerde por un momento junto conmigo a cuál fue el más grande evento que fue puesto delante de Cristo. El evento más grande que fue puesto delante de Cristo fue la cruz del Calvario. Él conocía a su Padre Celestial, por supuesto que lo conocía. Incluso en Lucas capítulo 2, versículo 49, si no lo tiene, solo anótelo. Dice la palabra de Dios, cuando el Señor Jesús, aún siendo niño, se extravía de sus padres. Finalmente sus padres lo buscan y por 2 días no lo habían encontrado. Al ir finalmente al templo, lo encuentran en el templo y Jesús, el niño Jesús, a la edad de 12 años, le dice a sus padres: ¿no sabías que en los negocios de mi Padre eres necesario estar? Él había llegado al punto ya de su vida cuando él había tomado ya la última cena. Él ya había implementado el nuevo pacto de su sangre y ahora él va en dirección al huerto y él ora al Padre, conociendo que el Padre todo lo puede. Sabiendo que él podía hacer las cosas de otra manera, él ora al Padre, dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él le recuerda al Señor cuando estaba orando en el huerto: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Marcos 14:36. Cristo reconoció que todas las cosas eran posibles para su Padre, pero sabía que tenía que pasar por esta copa. Sabía que tenía que pasar por una situación completamente difícil. Él sabía que tenía que cargar con su pecado, con mi pecado, con el pecado que vamos a hacer esta tarde, con el pecado que está haciendo incluso en este momento. El Señor iba a cargar con él en la cruz del Calvario. Alguien que nunca había experimentado el pecado, ahora lo tenía que experimentar. Esa copa tenía que pasar. Y el Señor clamó al Padre, dice: Señor, si es necesario que esta copa pase, hágase tu voluntad, porque sé que todo es posible para ti. Sé que tendré la fuerza necesaria para llegar al final de esta prueba. Sé que la podré pasar porque tú me darás la fuerza necesaria para llevarlo a cabo. El Señor fue nuestro ejemplo. Mira acá, no importa, escuche bien, qué tan fuerte se sienta, qué tan fuerte sea usted, su fuerza es inadecuada cuando no está conectada al origen correcto. Si su fuerza únicamente depende en usted, déjeme decirle que no está conectada en el origen correcto. El que confía en sí mismo será abandonado a sus propias fuerzas. El que confía en sí mismo será abandonado a sus propias fuerzas. Si nosotros nos encontramos desconectados, por así decirlo, de la fuente de la fuerza, el lugar de donde se origina la fuerza, seremos entonces vasijas inútiles para la obra. Recientemente le pedí a mi hijo Rubiel que limpiara las vainas de un mezquite. Todos ubican que son las vainas del mezquite, ¿verdad? Esas que caen al suelo y por todos lados. Recientemente le pedí a mi hijo, si puede limpiar las vainas del mezquite del vecino, que siempre caen del lado de la casa, únicamente para que se vea un poco más limpio. Y pensando en eso, uno se pone a pensar: esas vainas están en este mezquite tan alto, aún así están bien agarradas ahí del mezquite, y uno se pone a pensar cómo es posible que se mantienen ahí firmes aún después de tanto viento que hay aquí en Las Vegas. ¿Sabe? La razón es porque se mantienen unidas, se mantienen agarradas a todo aquello que le mantiene con vida. ¿Cómo es que nosotros debemos de mantenernos entonces con las fuerzas en el medio de las tormentas? ¿Cómo es que vamos entonces a poder procesar el problema en el cual nos encontramos? Es únicamente agarrándonos de la fuente de toda fuerza, y Él es Cristo. Hay una historia en el libro de Daniel que me gustaría que consideremos, y quiero que vayamos al libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Interesante esta historia, mis hermanos, y no cabe duda que el día de hoy el Señor le ha de usar para hablarnos a nuestro corazón. Esta historia es precisamente la historia del rey Nabucodonosor. Él se encontraba en el pináculo de su reinado, en lo más
alto del poder. No había otro reino como Babilonia. Los jardines colgantes, las inmensas edificaciones, todo esto era hermoso, precioso. Al punto de que el rey Nabucodonosor llenó su corazón de orgullo, ya que él en sus propios labios, como vamos a ver en unos momentos, él blasfemó el nombre de Dios. Pero Dios habló con él a través de el profeta, hablándole y diciéndole, como lo vemos en el capítulo 4 de Daniel, el versículo 27, donde la palabra de Dios dice, el profeta hablándole y diciéndole: por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. El profeta aquí le está diciendo: mira, rey, te tengo una advertencia y te animo para que lo lleves a cabo. Haz lo que te pido que hagas, y el Señor probablemente va a prolongar un poco tu tranquilidad. Ese fue el caso donde el Señor tuvo misericordia de Nabucodonosor por otros 12 meses, para que él se arrepintiera y cayera delante del Señor y reconociera que la fuerza viene de Dios. Pero no fue sino en el versículo 30 del mismo capítulo 4 de Daniel, donde él habla y dice: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? El versículo 31 dice: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En esa misma hora, ¡pum!, él se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. El gran rey Nabucodonosor ahora se movía en sus 4 extremidades, completamente sucio, completamente con el pelo largo. Aquel gran varón que dijo: con mis propias fuerzas yo llevé a cabo esto. Pero le faltó algo: reconocer que la fuerza viene de Dios. Le dio la oportunidad de arrepentirse, pero él se mantuvo orgulloso, diciendo: eso no me va a pasar a mí. Continuamos leyendo. Versículo 34 dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Él volvió en sí, en otras palabras, como el hijo pródigo, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Versículo 35: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Versículo 36: en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Él concluyó finalmente con estas palabras en el versículo 37: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Escuche bien, hermano, él es el mismo Dios a cual servimos, y él puede humillarnos si andamos en la soberbia. Reconozcamos que la fuerza viene de él. Si todo lo puedo en Cristo
no en mis propias fuerzas, en Cristo que me fortalece. No importa qué tanto poder poseas, no importa qué tanto dinero tengas, no importa qué tan fornido estés, no importa tanto el poder si no ha sido dado de Dios. Dios es el que nos permite tenerlo. Él es el que da y Él es el que quita. Él es el origen de todo. Él es la fuente de todo y nos invita para que vivamos reconociendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hemos visto primeramente su origen, pero no termina ahí, hermanos, ya que en Cristo, hermanos, es la suficiencia. El punto número 2, la suficiencia. Si puedo hacer toda la voluntad de Dios a través de Cristo, entonces esto quiere decir que Él es también suficiente para que yo pueda hacer todo. Él es suficiente para resistir todas las cosas. La letra A, resistir todas las cosas. Resistir todas las cosas a través de Cristo, el cual me da la fortaleza necesaria para hacerlo. Si eres creyente, si has recibido a Cristo como tu Salvador, ya tienes entonces el Espíritu Santo, tienes a tu Salvador, el cual es suficiente para poder ayudarte a resistir todas a través de Cristo. Aunque el versículo, hermanos, y escuchen bien, el versículo de hoy explica el poder de Cristo, el cual obra en nuestras vidas de una manera positiva. Permítame que lo cambie por un momento, ya que también podemos aprender de que, como por así decirlo, nos ayuda de una manera negativa. Todo lo puedo, dice la palabra de Dios, y a su vez puedo resistirlo todo. Ya que todo lo puedo resistirlo todo. Miren acá, hermanos, quiero que escuchen bien, por favor, y quiero que sean completamente honestos con ustedes mismos, con cada uno de nosotros. Cuando el ser humano, nosotros hablando de seres humanos, nos encontramos en la soledad, en la oscuridad de nuestros pensamientos, se nos complica mantener el balance espiritual. En la soledad de nuestro pensamiento, todos tienen dificultad de mantener un sentido de espiritualidad. Cuando el ser humano es dejado a solas con su conciencia, es cuando empieza la batalla. Ya que la balanza se empieza a inclinar hacia el mal. Cuando nos dejan solos con nuestra conciencia y va manejando usted, ¿qué es lo primero que hace? Sea honesto, prende el radio, porque no nos gusta escuchar nuestra conciencia. ¿Qué es lo que hacemos si andamos haciendo el quehacer o escuchamos mucho silencio en nuestro corazón? Nos ponemos audífonos, empezamos a darle oído a la música, a llevar nuestros pensamientos a otros lugares. ¿Saben que el enemigo sabe muy bien cómo utilizar la música? Sabe cómo muy bien manipular los sentimientos a través de la música, y nosotros bloqueamos lo que el Señor nos está hablando a través del Espíritu Santo con música, con ruido en nuestros sentidos. Sabemos que somos pecadores, y al tener la oportunidad dejamos que nuestra vieja naturaleza se apodere, domine una vez más nuestros pensamientos, y esto, hermanos, es pecado. ¿Sabe qué, hermano? No estoy hablando a su intelecto en este momento. Permítame hablarle a su conciencia. No toma nada de esfuerzo pecar. Todo lo que se necesita es una oportunidad. ¿Qué es lo que nos mantiene a que no pequemos? Es el poder del Espíritu Santo. Esa es la fuerza que nos mantiene alejados del pecado. No es la fuerza interna. No es que yo soy muy fuerte, pastor, y yo puedo jugar con el pecado. No, Señor. No, Señor, no puede. Necesita el poder del Espíritu Santo. Necesita mantenerse aferrado a la palabra de Dios. Necesita escuchar la predicación. Necesita mantenerse unido a la savia. Necesita mantenerse a Cristo para poder soportar. No es el único, hermano, amigo que nos acompaña. No es el único. Todos necesitamos de esa rica savia que es Cristo. Segunda a los Corintios 4:16. Segunda a los Corintios 4:16 nos recuerda: por tanto, no desmayamos.
Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. No es la fuerza de nuestra vieja naturaleza la que nos dice: yo no voy a pecar, pastor. No, no, Señor. Es la fuerza de su nueva naturaleza, aquella que debe de poner a trabajar para que sea pertinente y le ayude en su pecado. Y como nuestro hombre interno, hermanos, se renueva día a día. Bueno, se renueva a través de la palabra. Hacerle frente a los deseos de la carne, hermanos, nunca nos va a dar el triunfo. ¿Cuál es lo que dice? ¿Qué dice la Biblia? Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Dice en 1 Pedro 5:9: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La palabra, hermanos, cumpliendo quiere decir que ya lo han sobrellevado. Hay otras personas que han sobrellevado esas mismas tentaciones. Hay otras personas, como dice la palabra, que han cumplido, se han mantenido firmes, han dicho no, no a la tentación. Estuvo delante de ellos, pero ahora ellos dicen no a la tentación. Dice la palabra de Dios que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esa misma tentación que usted tiene ha sido cumplida en otros hermanos alrededor del mundo. No está solo, hermano, no está solo. Se nos recuerda, hermanos, cómo es que la fuerza que nos brinda el Espíritu Santo nos ayuda a sobrellevar las dificultades y mucho más allá. Vaya conmigo en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. 1 Corintios 10, 13. Y si no lo encuentra, ahí está en su pantalla. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación. Escuche bien, hermanos, no os ha sobrevenido ninguna tentación, dice la palabra de Dios. Y escuche, es maravilloso cómo es que la Biblia provee estas verdades absolutas. Son verdades absolutas. No os ha sobrevenido, dice el Señor. También nos recuerda: todo lo puedo en el Cristo que me fortalece. Estas son verdades absolutas, hermanos. Esto está escrito en la palabra de Dios. Esto es real. Continuamos leyendo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero ¿qué dice? Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Estoy tentado aún, pastor, pero aún me quedan fuerzas para llevar a cabo la tentación, pero también me quedan fuerzas para poder decir que no. Tiene la fuerza suficiente. El Señor le ha provisto todo lo que necesita, porque todo lo puedo. Y ya que todo lo puedo, también tengo la fuerza para poder resistir todo. Yo sé que muchos entre nosotros en este recinto, por ponerlo así, han sido lastimados profundamente, al punto de que lleguemos a decir: pastor, yo tengo amargura en mi corazón. Hay amargura en mi corazón. Y usted está diciendo en su mente: pastor, es que no puedo perdonar. Le tengo noticias: no puede. No va a poder perdonar siempre y cuando lo quiera hacer en la carne. Pero fiel es Dios, que nos ha dado a alguien, que nos ha dado a su Santo Espíritu para fortalecernos y llevarnos aún más allá y poder perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Quizás te encuentras atrapado en un constante estado de culpabilidad. Me siento culpable, pastor. No siento que me ha perdonado Dios. Y porque sabe que esta fue su pasado, lo considera que así va a continuar siendo su futuro. Pero estoy aquí para decirle: usted ha sido capacitado. Si usted tiene a Cristo en su corazón, ya tiene la capacidad que necesita para decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Algunas veces, hermanos, en una oportunidad, vemos una oportunidad que no fue necesariamente puesta por Dios, pero dice: pastor, es que esta oportunidad, esta puerta se abrió delante de mí. Déjeme decirle, hermano, que no todas las puertas abiertas vienen de Dios. En muchas ocasiones, hermanos, esa puerta la deja el Señor únicamente para que veamos qué tanto estamos dependiendo de Él. Pastor, pero es una nueva oportunidad de trabajo. Pero ¿sabe qué? Me va a quitar los domingos. Pero solo los domingos. No, mi hermano, no es voluntad de Dios. No es voluntad de Dios. Manténgase firme. No todas las puertas que están abiertas vienen de Dios.
En ocasiones las puertas es dejada abierta para que nosotros dependamos completamente de Él. Podemos resistir la tentación, hermanos. Podemos resistir la tentación del orgullo. Podemos resistir la tentación de la fornicación. Podemos resistir la tentación de mentir. Podemos resistir la tentación de robar, o del chisme, o de la adicción, o de la comparación. Me estoy comparando con el mundo. ¿Sabe? Podemos resistir, padecer todo por Cristo, hermanos. Lo podemos. Por supuesto que sí, porque Cristo nos ha dado lo que necesitamos para poder llegar a hacerlo. Si las mismas partes, las mismas puertas del infierno, hermanos, no prevalecerán contra ella, dice la palabra de Dios. No prevalecerán contra la palabra de Dios, vaya. Tampoco, hermanos, va a prevalecer contra el Hijo de Dios, que se aferra a las Escrituras aún en la tentación. ¿Puedo escuchar un amén? Hermanos, todo lo tenemos a la disposición para poder decir realmente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Decirlo con plena conciencia de lo que estamos diciendo, no como palabras mágicas que nos sacarán de un problema cuando sabemos que no estamos en la voluntad de Dios. Escuche bien, mi amado hermano, amigo que nos acompaña, cuando te encuentres frente a frente con la tentación, repite estas palabras, sí, repítelo de lo profundo de tu corazón, repítelo con plena conciencia de lo que estás diciendo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ¿sabe qué, hermano, amigo que nos acompaña? No es un rezo, no son palabras mágicas, es palabra de Dios, que nos recuerda en Salmos 119, versículos 10 y 12: con todo mi corazón, dice la palabra de Dios, el salmista, te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Está Jesucristo dispuesto a ayudarnos a destruir, hermanos, cualquier tentación que se presenta delante de nosotros? Sí está, sí lo está. Cristo es el origen, también es nuestra suficiencia. Y por último, ya vamos a terminar, es nuestra seguridad. Cristo es nuestra seguridad para que puedas hacer todo, resistirlo todo, para que puedas soportarlo todo. La letra A, soportarlo todo. Actualmente, hermanos, ustedes ya se han dado cuenta, vivimos en tiempos de incertidumbre, por así decirlo, como nunca antes. Creo que ya lo hemos visto en las noticias, vemos en las noticias locales, el Lake Mead se está secando y bla, 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 etcétera, etcétera. Y no solo eso, pastor, pero ¿qué no ha visto en las noticias de cómo es que las cosas, la gente, hermano, todo lo cree ahora, todo lo cree la gente, excepto lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que esto significa entonces para la iglesia? Sobre todo en este país en el cual nos encontramos. ¿Qué significa todo esto? Significa que la iglesia va a continuar, ya que Cristo es nuestra seguridad. ¿Sabe que todo puede ser inseguro? Pero una cosa es segura: la palabra de Dios. Siempre y cuando la iglesia se encuentre firmemente marchando al ritmo de la palabra de Dios, nos mantendremos fuertes. Podemos resistir a hacer todo lo que Cristo nos manda, ya que Él es nuestra fortaleza. Hay personas que viven con temor. Hay personas incluso entre nosotros que quizás viven en depresión o en ansiedad. Viven con el temor de morir. ¿Qué pasa si esto o lo otro, pastor? Yo estoy constantemente en temor, constantemente pensando: ¿qué pasa si salgo? ¿Qué pasa si pasa esto? Hay personas que piensan que van a morir si esto o lo otro ocurre, y si la pandemia o si esto, si llevo ese pensamiento una y otra vez, mil y una maneras, pastor, de cómo puedo morir. ¿Sabe? Muchas ocasiones estas personas no han considerado la única muerte que en realidad vale la pena, la única muerte que nos conecta a nuestro Creador, la única muerte que nos perdona el pecado, y es la muerte del Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario para darnos la salvación. Hay personas que dicen: pero pastor, yo ya soy salvo y aún así tengo ese temor. Permítame decirle, mi hermano, mi querido amigo, necesita conocerle personalmente. Ya lo recibió como su Salvador, gloria a Dios. Ahora póngalo realmente, conózcalo realmente, enamórese de su Dios y reconozca que Él tiene el poder para ayudarlo.
Gracias por un amén. Estoy hablando de la única persona que fue capaz de derramar su sangre preciosa para darnos la salvación. Es la persona de Jesucristo. El creyente puede soportarlo todo porque Cristo es el que guió el camino. No solo lo demostró, sino que su fuerza fue suficiente, y esa misma fuerza nos la ofrece tanto para usted como para mí. Segunda de Tesalonicenses 1:4 dice, Segunda de Tesalonicenses 1:4, no está en la pantalla, así que anótelo por favor. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de que vosotros en la iglesia de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. El apóstol Pablo está diciendo, nos gozamos en el hecho de que tendrás tribulaciones y que tendrás persecución, pero sabemos que lo estás soportando. Estás dispuesto a sufrir las penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Puedes soportar la soledad? Por supuesto que puedes. ¿Puedes soportar malentendidos? Por supuesto que puedes. ¿Puedes soportar el dolor físico? Por supuesto que puedes. ¿Puedes soportar la pérdida de un ser querido? Por supuesto que puedes. Y como dijo Santiago, puedo porque es la prueba de mi fe. El Señor está probando mi fe. Pelee la buena batalla, hermanos. Confíe en el Señor. La respuesta a todo esto, si podemos soportar, sí puede, pastor, sí puede, hermano, sí puede, amigo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristiano, te hablo a ti. ¿Cuál es la prueba que está delante de ti, que te desafía cada día? ¿Cuál es la tormenta que está delante de ti constantemente, que puedes únicamente navegar si vas con los ojos puestos en Cristo? Si reconoces que únicamente lo puedes llevar a cabo si Cristo está contigo. Si la prueba demanda fuerza, la puedes obtener de Cristo y solo de Él. Se te ha dado la gran fuerza con una gran provisión, con la medida del poder de Cristo, que te ayuda a decir, todo lo puedo, pastor, sí, todo lo puedo, pero en Cristo que me fortalece. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo, mi Dios, de escudriñar tu palabra, Señor, y poder llegar a la conclusión, mi Dios, de que estas palabras es verdad eterna, aplicada de la manera correcta, buscando hacer tu voluntad, buscando no pecar contra ti, oh Padre eterno, reconociendo que la fuerza viene de ti. Señor, perdónanos por las veces que hemos peleado esta batalla en nuestras propias fuerzas y hemos caído miserablemente. Padre, hemos escuchado, Señor, la advertencia, y te ruego, Padre, que por favor la selles en el corazón. No deseo pelear esta batalla yo solo, mi Dios. Te necesito. Necesito realmente depender de ti, estar pegado a la rica savia que me mantiene con vida. Padre, el enemigo es astuto, Señor, y nos quiere confundir. Ya ha logrado hacerlo, pero Padre, reconozco que te necesito. No puedo pelear. Gracias por habernos acompañado en esta tarde. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición. Recuerde de seguirnos a través de los medios sociales de Facebook, al igual que nuestra página electrónica de experienceliberty.com. Si se encuentra en la área de Las Vegas, venga, acompáñenos. Estamos localizados en el 6501 al oeste de Lake Mead Boulevard, aquí mismo en Las Vegas, Nevada. Tenemos servicios a la 1:15 los domingos, al igual que estudio bíblico a las 5 de la tarde. También tenemos estudios separados en grupos de conexión los miércoles a las 6:30. Gracias por habernos acompañado. Esperamos verle por aquí muy pronto. Que Dios le bendiga.